Si no he tenido el placer de conocerlos, déjenme presentarme rápidamente. Mi nombre es Brandon y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en esta sede de español. Y usualmente, si usted nos acompaña, usted se da cuenta que nosotros predicamos de manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que agarramos un libro de la Biblia y lo estudiamos de inicio a fin. Cada versículo, venimos acá domingo a domingo y estudiamos, vamos avanzando en el libro, ¿verdad? Tal vez usted llegó aquí y ha escuchado la serie de Romanos, de Juan, de Hechos, de Eclesiastés, ¿verdad? Y ahorita justo estábamos en el Evangelio de Juan, pero hicimos una pequeña pausa en el verano para hablar de dos pequeñas series. La pasada, que ya terminamos, se llamó Pequeñas Historias, donde estudiamos domingo a domingo pequeños libros, ¿verdad? Y si usted estuvo en la playa o andaba un paseíto en la página de YouTube, puede encontrar esas enseñanzas. Lo animo a que se ponga al día. Estudiamos segunda y tercera de Juan, Abdías, Judas y Filemón. Y hoy vamos a iniciar otra serie de 4 semanas que se llama Los Fundamentos. ¿Ok? Y en esta serie vamos a recordar cuál es la importancia y la relevancia de la iglesia local. Entonces piensen en eso, cuál es la importancia, la relevancia de la iglesia local y cuáles son las responsabilidades de todos aquellos que nos consideramos miembros de la iglesia local. ¿Ok? Entonces en estas 4 semanas vamos a profundizar la importancia de la iglesia local y las responsabilidades de usted y yo como miembros. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Déjenme contarles. Formamos parte de 10 diferentes sedes, 10 diferentes campuses, y las otras sedes en inglés, de hecho, van a tener otra serie que se llama No es mío, para hablar de la mayordomía y otros temas que son muy importantes. Pero como sé en español, creemos que es sumamente necesario aclarar un poco de dudas y confusión que hay en torno a la membresía de la iglesia y en torno a la relevancia e importancia de la iglesia, en torno a qué es la iglesia. Y por esa razón dedicamos estas 4 semanas para hablar un poquito de esto. Porque la iglesia tiene 2 aplicaciones sumamente importantes. Uno, en la vida de todo creyente. O sea, todo creyente tiene que estar involucrado en la iglesia. Y también tiene una implicación sumamente importante en el plan de redención de Jesucristo. O sea, Él vino a rescatar y a redimir a su iglesia, a su pueblo, del cual nosotros somos parte. Entonces, vamos a estar profundizando un poco de esto porque tal vez nos hemos tomado la idea de la iglesia a la ligera. Y no sé, yo estaba pensando como, hay una marca bueno, no era marca porque son bien antiguos, de violines, que es apellido Stradivarius, que son violines sumamente caros, cientos de miles de dólares. Y hay ciertas familias que no se dan cuenta que tienen algo tan valioso en sus casas y en una limpia de sus casas lo ponen a la venta y lo venden baratísimo, sin darse cuenta que era el valor que tenía ese objeto. Entonces, o puede ser el caso de que alguien, no sé, imagínense que en su casa, en el patio atrás, si usted no se dio cuenta, pero hay un tesoro escondido y usted vende la casa y no se dio cuenta del valor que había. Entonces, más o menos con esas ideas, lo que busco comunicarles es que todos nosotros tenemos acceso a algo sumamente poderoso, algo sumamente valioso, que es la iglesia de Cristo. Y muchas veces la estamos nada más subestimando, muchas veces la estamos nada más viendo, dando por sentado, no estamos agradecidos, no estamos comprometidos con la misión de la iglesia. Entonces, más o menos ese es el preámbulo, ¿verdad? La introducción para esta serie, para esta enseñanza del día de hoy. Pero antes de entrar a los textos, antes de profundizar un poco más estas ideas, hagamos una pausa y oremos y pidámosle al Señor que sea Él quien habla a nuestros corazones, que no sean ideas mías ni nada por el estilo, sino que sea su Espíritu hablándonos en este tiempo. Padre, venimos como tu cuerpo a buscar tu dirección y a buscar tu ayuda. Te necesitamos.
en esta hora y te quiero pedir que por medio de estos minutos tú nos confrontes con la verdadera importancia de la iglesia, tú nos confrontes si no estamos verdaderamente viviendo como deberíamos vivir como parte de la iglesia, que tú nos confrontes si estamos viendo las cosas a la ligera o por conveniencia o buscando nada más los beneficios. Y Padre, de entrada te pedimos perdón por tomar esas cosas a la ligera y te quiero pedir que nos des claridad y nos des entusiasmo para formar parte de lo que estás haciendo aquí en Greenville y para tener ánimo para seguir adelante en lo que tienes preparado para nosotros. Te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces si usted tiene Biblia, no vamos a ir solamente por un pasaje, sino que voy a compartirles algunos textos del libro de Efesios. Entonces pueden buscar Efesios, que es una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y vamos a ir al capítulo 1, versículo 19. Puede buscarlo si a usted le gusta subrayar, escribir notas, o también lo voy a tener aquí. Entonces voy a leer, dice así: también pido en oración que entiendan la grandeza del poder de Dios. O sea, yo pido, dice Pablo, para que ustedes puedan entender la grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, en estos 4 versículos podemos estudiar casi que 4 domingos solo hablando de este versículo. Entonces van a haber algunas cosas que no vamos a profundizar, pero esto es lo que quiero que vayamos poniendo atención en este pasaje. 3 cosas. La primera nos habla de la grandeza del poder de Dios. O sea, para todos nosotros, dice aquí, para todos los que creemos en Él, para todos, ¿qué quiere decir creer en Él? Que creemos no solamente que fue un hombre, sino también creemos que fue el Hijo de Dios, el Mesías. Creemos que Él es el que todo el pueblo de Israel está esperando con ansias para venir y rescatarnos. No nos rescató de un imperio, sino nos rescató del pecado y de la muerte para siempre. O sea que todos los que creemos en Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los que creemos en su obra redentora, en la cruz, su muerte y resurrección, para todos nosotros tenemos que entender la grandeza de su poder. O sea, piensen esto. Nos está diciendo, hey, hay algo importante aquí, hay algo significativo, hay algo relevante. Ese poder es que nos salva. Es el mismo poder, dice aquí, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la derecha en lugares celestiales. Ese mismo poder nos salva, ese mismo poder nos continúa santificando y transformando día a día. No solo es que nos da un tiquete al cielo y ya, sino que ese mismo poder está obrando en nosotros. Ese mismo poder nos fortalece en las pruebas. Hey, necesito que entiendan algo. Cuán grande es el poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y el segundo punto, continuando en esta idea, dice que en el versículo 21, que ahora Cristo está muy por encima de todo. Esa frase me encanta, está muy por encima. No está encimita, apenitas, como sobrepasando, dejando ahí los pelos, ¿verdad?, en el alambre. No, dice que está muy por encima de todos. Y nos da ejemplos. Bueno, muy por encima de todos, ¿en qué sentido? Los gobernantes,
Jesús está por encima de eso. Las autoridades por encima de eso. Poderes o dominios, o sea, refiriéndose al mundo espiritual, muy por encima de todo eso. O sea, Jesús está por encima de todo, de tus padres, de las personas que te puedan agredir, ofender, del gobierno de Estados Unidos, de la migración de Estados Unidos. Está muy por encima de tu jefe. Él tiene toda autoridad sobre todo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, entiendan el poder de Dios. Él está por encima de todo, ¿verdad? Y el tercer punto dice aquí que Él es la cabeza de todas las cosas. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Qué quiere decir aquí? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La cabeza tiene autoridad muy por encima de todo. Gobernantes, ya vimos la lista, pero nosotros como cuerpo también formamos parte de eso. Y la palabra que aquí encontramos iglesia viene de un griego iglesia, que habla de asamblea, reunión, congregación de personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que nosotros, la congregación, el grupo de personas, la reunión de creyentes, quienes hemos creído en Él, aquí, ¿verdad? Todos nosotros formamos parte de ese cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia existe y se mueve con la autoridad de Cristo. Escucha esto bien. La iglesia existe y se mueve con la autoridad de Cristo. Y Cristo tiene autoridad sobre todo. O sea, que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Piensa un momento en esto. La iglesia es algo serio. Y al enfrentarnos a un pasaje como esto, nosotros, si estamos poniendo atención, tenemos que cambiar el valor y la perspectiva que tenemos de la iglesia. No es un jueguito. No estamos aquí viniendo a jugar a la iglesita. No es una actividad social donde venimos a abrazarnos y hablar del partido de ayer, que México le ganó a Costa Rica, y ya no vamos a hablar más del tema. Aquí se acabó la conversación. No solo es una actividad social, no solamente es un evento donde venimos a escuchar música buenísima, ¿verdad? Es algo sumamente poderoso, es algo sumamente pesado, pero muy seguidamente lo tomamos a la ligera, Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué subestimamos o tomamos a la ligera la iglesia? Y yo personalmente creo que hay una falta de compromiso, porque esta cultura, esta sociedad en el 2023 es una cultura ensimismada y egocéntrica. Y usted está consciente de eso. Yo no tengo ni que convencerlo a usted. Usted sabe que las personas quieren que todo gire alrededor de sí mismas, que todo gire alrededor de saciar mis necesidades, que las cosas se hagan según mis gustos, según mis deseos. Y las nuevas generaciones, usted es consciente de esto, evaden a toda costa cualquier tipo de responsabilidad. Las nuevas generaciones evaden la responsabilidad, evaden el compromiso, porque están simplemente enfocados en el yo, en mis beneficios, en lo que yo quiero, y no quiero asumir responsabilidad con nada. Es el caso de los matrimonios, ¿verdad? Por ejemplo, queremos disfrutar de la sexualidad sin formar parte del matrimonio. ¿Para qué comprometerme? O si ya estamos casados, queremos nada más que mi esposa me sirva y yo no dar nada a cambio. Nada más yo mi beneficio, yo lo que yo quiero. En amistades, tengo amistades nada más por beneficio, por interés, lo que puedo sacar de ellos y no ninguna responsabilidad de mi parte. En profesiones, personas estudiando carreras que no les importan, nada más por sacar el beneficio del dinero. Y toda esta mentalidad del yo, del egocentrismo, queramos o no, ha afectado la iglesia. Todo lo que es la iglesia lo manejo a mis términos. Yo decido cómo involucrarme. Yo decido qué beneficio extraer sin tener que complicarme la vida, sin tener que incomodarme. Y usted sabe que estoy hablando la verdad. A veces inclusive hay personas que llegan a pensar que Dios está a mi servicio, que yo le doy permiso a Él que se meta en áreas de mi vida donde sí necesito ayuda y en otras áreas de mi vida, no, gracias, yo estoy bien.
Es el ejemplo de matrimonios donde quieren un Dios bombero que venga y arregle la situación, pero no están formando parte de la iglesia. No siguen la dirección, no están leyendo la Biblia. Es la idea de gente que nada más quiere buscar a Dios para la prosperidad, para abundancia material, lo tratan como un genio. O es la idea de venir a la iglesia nada más para ganarme un tiquete al cielo y asegurarme que después de esta vida tengo una vida eterna y de aquí en adelante los años que viva los vivo como yo quiero. Esos son algunos síntomas que reflejan esa mentalidad egocentrista, individualista de esta sociedad. Y eso ha creado una perspectiva frágil, débil y vacía de la iglesia. Todos nosotros estamos infectados con ese virus y eso ha causado que nosotros tengamos una perspectiva vacía, frágil, incompleta de la iglesia. Repito, la iglesia se ha convertido en un club social donde vengo a socializar con personas de mi misma clase social, donde vengo a socializar con otros papás que también tienen niños, que no hay nada malo de eso, pero no solamente es eso. O la iglesia se ha convertido en un edificio de 4 paredes. Es este cajón aquí es la iglesia y ya. O la iglesia se ha convertido en un evento, 1:15, 1:20. Ya cuando el reloj está marcando que se pasaron 1:15 ya estamos de mal humor porque nos arruinaron el plan del almuerzo. Se ha convertido en un show, en un recurso de superación personal donde vengo para que me hagan sentir bien y me motiven y hacer la mejor versión. Ahora tus sueños, alcánzalos, vamos. Se ha convertido en una asociación benéfica donde nada más traemos mochilas a los demás niños que necesitan ayuda. Y nada de eso está malo, pero eso no es solamente lo que define la iglesia. Esos son características que hablan de que nosotros tenemos una perspectiva basada en el yo, en lo que yo quiero. Pero ¿qué leímos en este texto? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo formado por miembros que la conforman. La iglesia son todos miembros, todas aquellas personas que Dios ha rescatado, redimido, todos sus seguidores, sus discípulos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una descripción aún más profunda, no solamente dice de cuerpo, porque nos quiere dar diferentes ángulos de qué es la iglesia. Algo así como cuando usted va a comprar un carro, ahorita yo ando medio buscando a ver si cambio mi Jeep, que ya tal vez está fallándome, y cuando veo carros, veo diferentes ángulos, cómo está del lado, está bien, cómo está del frente, está bien, del otro lado, okay. Y atrás un choque, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también nos da diferentes ángulos para que nosotros tengamos una idea y una perspectiva, una imagen más clara de qué es la iglesia, una imagen más integral. En este pasaje se nos dice que somos su cuerpo. También se nos dice que somos parte de la familia de Dios. También se nos habla en 1 de Pedro que somos piedras vivas que conforman su templo. Entonces, vayan haciendo una suma de ilustraciones que la palabra de Dios usa para explicarnos qué es la iglesia y cuál es su función. Entonces, por ahora tenemos claro que somos el cuerpo de Cristo. Y en ese mismo libro de Efesios, pero esta vez en el capítulo 2, versículo 17, pueden buscarlo. Pablo sigue dando su mensaje a la iglesia de Éfeso y dice: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Entonces Cristo les dio las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? El evangelio. Que en Él hay esperanza, que en Él hay vida nueva, que en Él hay salvación, que Él es la vida misma. Y ese mensaje se lo trajo a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judíos, y también a los judíos. Se lo trajo a los dos por parejo. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. De nuevo, este versículo podemos desmenuzarlo por semanas. Miren, tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, Hijo, Espíritu, la Trinidad, Dios
uno solo, trino, en 3 personas. Pero ese no es el tema de hoy, pero es imposible no destacarlo, ¿verdad? Entonces, por medio de lo que Cristo hizo, tenemos acceso al Padre. Así que ahora ustedes, los gentiles, los que no formaban parte del pueblo de Israel, no tenían sangre judía, todos ustedes ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Entonces vamos sumando palabras. Somos el cuerpo de Cristo, también somos ciudadanos, ¿verdad? Somos miembros de la familia, ¿verdad? Y somos parte del pueblo santo de Dios. Por medio de lo que Cristo hizo, de su buena noticia, tenemos acceso al Padre y ahora ya no somos desconocidos, no somos extranjeros, somos ciudadanos, familia de Dios. Sigo leyendo. Juntos constituimos su casa. Seguimos encontrando más y más palabras que definen lo que somos como iglesia, la cual, pongan atención, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal de esta casa, de esta familia, es Cristo. A través de Cristo conocemos al Padre, somos familia, somos miembros, somos ciudadanos, constituimos su casa, pero un toque, una pausa. La piedra principal de todo esto es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo, otra palabra aquí, para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces somos cuerpo, ciudadanos, familia, pueblo, templo, morada, casa. Pero la piedra fundamental de todo esto es Cristo. Entonces 3 ideas, casi siempre tengo 3 ideas. La primera es esto. Cristo es la cabeza y el fundamento sobre la cual está construida la iglesia. La iglesia jamás va a estar formada, edificada sobre mí o sobre cualquier otro pastor. Nadie tiene la capacidad de llevar tal peso sobre sus hombros. La iglesia está formada y edificada solamente en Cristo Jesús. Él es la piedra principal. Para todos los que trabajan en construcción o han tenido experiencia en construcción, el fundamento de la casa sabemos que es importante y ese fundamento nosotros estamos en paz porque es Cristo Jesús. Él la estableció. Él no solo redimió a sus ovejas para un futuro mejor, sino que también estableció la iglesia para que ellas puedan ser alimentadas y puedan ser dirigidas en el hoy, en el ahora. Él la estableció para el cuidado de sus ovejas. Él la sostiene. Leíamos, y es solamente por medio de su sacrificio, de su obra en la cruz, por lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que nosotros podemos formar parte de la iglesia. No es por méritos, no es porque decimos amén, aleluya, no es por argolla, porque me llevo bien con el pastor o el líder. Cristo es el fundamento. Él la estableció y Él es el quien permite que formemos parte de su iglesia. Segunda idea que ya compartí varias veces, pero siempre es bueno recordarla. La iglesia no es un lugar al que asisto, sino, como acabamos de leer, un cuerpo, una familia, una casa, un templo, una morada. Pero fíjense bien que a un templo, aunque suena como edificación, dice que nosotros somos los que estamos formando ese templo. Como les mencioné anteriormente, somos piedras vivas que van formando ese templo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos parte de su familia, nosotros no asistimos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Y no es que el domingo en la mañana ya no le puede decir a su esposa, amor, vamos a la iglesia, o sea, se entiende. Pero en su definición original, primordial, la iglesia somos nosotros. Y el tercer punto de todos estos pasajes que quiero que tengamos claros es que es imposible que haya un creyente, que haya alguien que haya nacido de nuevo, que haya alguien que se haga llamar cristiano y que no pertenezca a una iglesia local. Eso es imposible. No existe alguien que se haga llamar cristiano o seguidor de Jesús y que no forme parte de la iglesia.
considerar a Cristo como Señor, como Rey, implica sí o sí unirse a la familia de Cristo, unirse a la iglesia universal, a la iglesia con I mayúscula, a la iglesia de Él, no a Grace Church, sino a su iglesia. La salvación de Cristo fue dada a su pueblo para formar un cuerpo. Entonces, si creemos en Él, tenemos que formar parte de su iglesia. Entonces, no puedes llamarte cristiano y andar viviendo una vida cristiana a solas. Estás contradiciendo la Biblia, estás reinventando la Biblia. Te crees más sabio y ágil que miles de seguidores de Cristo que se han sometido a su camino. No puedes, por más conocimiento bíblico que tengas, vivir el cristianismo aislado. ¿Por qué? Les doy un par de ejemplos. Necesitamos una iglesia donde podamos servir y edificar a los miembros. Les voy a dar 2 versículos, pero hay miles de versículos en la Biblia donde hablan los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, porque necesitamos vivir en comunidad. Primera de Pedro 4:10 dice que Dios dio gran variedad de dones espirituales, un don a cada uno, úselos para servirse unos a otros. Dios nos dio dones para servirnos unos a otros en la iglesia. Por eso tenemos que formar parte de la iglesia. Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cómo vamos a ayudar a llevar a otros las cargas si no formamos parte de su cuerpo, de su pueblo, de su familia? Entonces, si eres una de sus ovejas, no solo disfrutas el gozo de saber que vas a pasar la eternidad con Él, sino que también debes formar parte de su cuerpo. Así podrás ser alimentado, cuidado, así también vas a poder servir a otros, ¿verdad? Entonces la obra de Cristo no nos da solamente un tiquete a la salvación para el futuro y nos deja desamparados en el hoy. Él estableció la iglesia para cuidarnos en el hoy. Es como que usted tenga un contrato maravilloso de trabajo, usted va a tener el trabajo de sus sueños con el salario de sus sueños dentro de 10 años, en el 2035. Y de aquí a eso, ¿qué vas a hacer? Ese no es el evangelio de Cristo. Darnos una salvación futura y ya. Él está sumamente involucrado en lo que está pasando en el hoy. Y Él trabaja por medio de su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, dejando todo este contexto, y tal vez estoy emocionado y hasta suena un poco regaño, llegamos a una idea muy importante, que es la membresía. Entonces, teniendo claro la importancia de la iglesia local, ya hablamos de eso, lo importante, lo relevante que es, y teniendo claro el deber o las responsabilidades y el gozo que es para nosotros los creyentes involucrarnos y ser parte de ellos, ahora llegamos a esta idea de la membresía. Y cuando hablamos de la membresía, yo sé que hay un grupo de personas que están acostumbradísimos a esa iglesia y dicen, sí, o sea, la membresía, ser miembro de la iglesia oficialmente, yo entiendo todo eso. Pero también sé que hay un gran grupo de personas que esto es una palabra rara. Y yo les soy honesto, para mí fue rara por mucho tiempo. Usted hábleme de la membresía de Costco, hábleme de la membresía del gimnasio, ¿verdad? Hábleme de la membresía de Netflix o algo así para tener acceso a beneficios exclusivos, ¿verdad? Para los socios, pero membresía de la iglesia, ¿qué es eso? Hay una gran confusión en torno a eso, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia no estamos ofreciendo o vendiendo una membresía Grace Church Plus, ¿verdad? Para que todos los miembros tengan acceso a prédicas solamente para ellos no estamos vendiendo absolutamente nada, sino que estamos buscando establecer una relación formal. Estamos buscando establecer una relación formal entre los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, si usted agarra la Biblia y se la lee toda, tal vez no va a encontrar la palabra membresía, tal vez no va a decir, y os haréis miembros y participaréis de la membresía. No dice eso. Sin embargo, la idea de la membresía está sumamente clara. Hay una clarísima distinción entre los que forman parte de la iglesia y los que no. ¿Ok?
Les voy a dar 3 ejemplos. Siempre les doy 3 ejemplos. Mateo 18, del 15 al 17, habla de los conflictos entre los creyentes. Tal vez usted ha escuchado esto. Si algún creyente peca sobre ti, ve y habla con él. Si no te hace caso, llévate unos testigos, habla con él. Si no te hace caso, llévalo a la iglesia. Y si no obedece la dirección de la iglesia, considéralo como un pagano. O sea, considéralo como que no forma parte del cuerpo de Cristo. O sea, hay una clara distinción. Y esta distinción no la hago yo porque soy elitista y quiero saber quién sí y quién no. La encontramos en las Escrituras. Otro ejemplo, Hechos 2:41, el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende, empiezan a hablar en otros idiomas, Pedro se levanta, empieza a predicar, arrepiéntanse, ¿verdad? Y versículo 41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. O sea, había un recuento de quienes fueron transformados y bautizados y convertidos y ahora forman parte del cuerpo. ¿Y quiénes? No. A quienes les entró por un lado y les salió por el otro. Tercer ejemplo, 1 Pedro 5:2 habla de la autoridad de los líderes y pongan atención a esto, lo voy a leer. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, le dice a los líderes. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Entonces Pedro le dice a los líderes, hey, cuiden a su rebaño. Pero ¿cuál rebaño? Si yo no sé quién forma parte y quién no forma parte. ¿Cómo vamos a pastorear a una oveja si viene y no viene y va y no va? Necesitamos tener claridad de quién forma parte y quién no forma parte. Y con los que no forman parte no les vamos a hacer bullying, no los vamos a juzgar. Simplemente tampoco los podemos obligar a que sean parte. Solamente Cristo tiene la autoridad de abrir espacio a que alguien forme parte de su iglesia o no. Entonces, ¿cómo la cuidamos? Entonces, es sumamente evidente. Les di 3 ejemplos, pero puedo darles miles más. De que aunque la palabra membresía no está en las Escrituras, sí está clara una distinción de los que forman parte de ese cuerpo, casa, familia, templo de Dios y los que no. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Yo creo que es importante que hablemos de esto porque, como dije al inicio, hay una confusión y pueden haber personas aquí que realmente son miembros pero no se están comportando como miembros, o pueden haber personas aquí que creen que son miembros pero verdaderamente no son miembros. Y yo quiero nada más esclarecer un poco el tema. Y yendo a la practicidad de esto, ¿cuál es el proceso? Al menos hablando aquí en esta iglesia de Grace. No porque seamos la mejor, no porque seamos la última Coca-Cola en el desierto, sino cuál es nuestro esfuerzo para hacerles fieles al Señor con la membresía. Y quiero que esto lo tengamos claros. 1, si alguien viene a la iglesia por primera vez, lleva varias visitas y quiere conocer más de la iglesia, lo invitamos a Discovery. ¿Qué es Discovery? Haga preguntas, conozca, escuche un poquito de lo que hacemos, qué nos caracteriza. Si alguien ya ha venido meses y realmente quiere dar un paso más, a involucrarse, a ser un miembro oficial, a servir, a dar, a congregarse en casas también. ¿Qué hacemos con esas personas? Nos alegra muchísimo que quieran formar parte de nuestra iglesia. Los llevamos a Foundations. Ese nombre en inglés tal vez sea difícil de pronunciar, pero ¿cuál es la idea? 3 o 4 reuniones donde profundizamos ahora sí en serio cuáles son las responsabilidades, las expectativas de un miembro y cuáles son las responsabilidades y las expectativas de la iglesia. Y si estamos todos en orden, hablamos de nuestros valores fundamentales y las personas están en orden, organizamos una entrevista pastoral, que de hecho hoy después del servicio tengo una. ¿Y qué hacemos en esa entrevista personal? Es una entrevista de trabajo donde vamos a ver si de verdad se merecen. No, nada más buscamos evidenciar que hay un comprendimiento de lo que es formar parte de la iglesia local y de lo que es el evangelio de Cristo. Porque si alguien no tiene claro lo que acabamos de ver hoy de la iglesia local, su importancia, su relevancia, y no tiene claro el mensaje del evangelio de Cristo, no es que no le vamos a hacer la cruz y ya no puede formar parte de nuestra iglesia. No, queremos ayudarlo a que entienda y profundice más esas ideas, pero tal vez no está listo para oficialmente formar parte de la iglesia. Y yo sé que cuando digo eso, alguien aquí puede decir, wow, qué intensos. O sea, ya, relájense, tampoco es para tanto, ¿verdad?
pero la verdad es que nos tomamos en serio el discipulado de nuestros miembros. Nos lo tomamos en serio. Queremos buscar serle fiel a Dios en la manera en que cuidamos el rebaño que Él nos ha dado. Esto no estamos jugando. Entonces, ¿por qué hablamos de esto, Brandon, de membresía? Ya hemos hablado de otra cosa, ¿verdad? Bueno, quiero que tengamos claridad. No hicimos esta serie de enseñanzas o dedicamos el tiempo para hablar de esto para hacer un anuncio publicitario y garantizarme que todos se hagan miembros de la iglesia y todos vamos a Foundations y ya. No, de hecho, no existe ningún tipo de presión para que usted dé este paso. Simplemente es un mensaje de autorreflexión para los que ya son miembros, para que determinen si de verdad están representando a la iglesia y si de verdad están asumiendo la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener con la iglesia. Si de verdad estoy sirviendo, si de verdad me estoy sometiendo a la autoridad de la iglesia, si de verdad vengo constantemente, si represento bien a Cristo fuera de la iglesia. Y dos, es un mensaje para todos aquellos creyentes que están viendo los toros desde la barrera, decimos en Costa Rica. O sea, como que hay un redondel de toros donde la gente se mete, pero hay otros que nada más están ahí viendo. Si ese es usted, este pasaje nos deja bien claro que no se puede hacer eso. Si eres un creyente y tu fe está en Jesús, sí o sí debes pertenecer a su cuerpo y en ese cuerpo tienes responsabilidades. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque como vimos al inicio, Cristo tiene autoridad muy por encima de todo y Él es la cabeza de la iglesia. Y así como la iglesia no fue un invento humano, una asociación fundada por el hombre, por Pedro, 2000 años atrás, no, sino más bien fue establecida por Cristo. Así también Cristo le ha dado autoridad a los líderes de la iglesia para cuidar de su rebaño. Entonces hablamos de esto porque Dios nos da autoridad para cuidar al rebaño que Él nos ha dado. Y vamos a hablar un poquitito de autoridad. Y cuando yo digo autoridad, no he terminado de decir la palabra cuando ya muchos están tragando grueso, porque esa idea no es atractiva en nuestra sociedad. Es una idea poco popular, poco agradada, ¿verdad? Todo está bien con la iglesia hasta que se meten conmigo. ¡Ay, qué pereza! Todo está bien en la iglesia hasta que me confrontan con la verdad, hasta que me piden rendir cuentas, ¿verdad? Pero esa también es parte de las responsabilidades de la iglesia. Entonces, voy a leerles 2 versículos. Si quieren lo pueden buscar. Esos no los tengo aquí. Hechos 20, 28. Habla de un poco de dirección a los líderes de la iglesia. Quiero que lo escuchen o lo lea conmigo. Dice 20, 28. Entonces, dirigiéndose a los líderes de la iglesia, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Lo leo otra vez. Cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen a su rebaño, a su iglesia, que fue comprada con la propia sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Entonces, el Espíritu Santo ha designado líderes sobre su iglesia. Él tiene autoridad sobre su iglesia y Él da autoridad a los líderes. ¿Para qué? ¿Para que se hagan ricos y famosos? No, para que los pastoreen y alimenten al rebaño. Y quiero decirles, es una responsabilidad sumamente pesada y delicada para con Dios. Todos los líderes vamos a darle cuentas a Dios y eso es algo pesado. Eso no es algo fácil. Eso es algo serio y por eso estamos hablando hoy de esto. Por eso, vulnerablemente y transparentemente les pido a ustedes por sus oraciones para sacar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y Hebreos 13:17, ese es el rol de los líderes. Hebreos 13:17 habla un poco del rol de los miembros. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen.
Esto es duro y tal vez hasta la sociedad actual puede decir que es un poco exagerado, ¿verdad? Que obedezcamos a los líderes, o sea, ¿qué es eso? ¿Una dictadura? ¿Verdad? Pero si estás en una iglesia sana, donde la palabra de Dios es el centro de la predicación, donde Cristo es el fundamento firme, la roca firme, debes obedecer y someterte a tus líderes espirituales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yo, sí les digo con experiencia, he visto en primera fila lo difícil que es esto para todos. Es difícil para el corazón humano someterse a alguien, aún solo pronunciar esa palabra, someterse a alguien, qué difícil que es. Pero sí les digo esto, eso es un gran reto para la carne, pero refleja una obediencia a Dios. Cuando nos sometemos a los líderes de la iglesia, estamos reflejando obediencia a Dios. Es un acto de fe en el que dejo de confiar en mí mismo y confío en la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. No es confiar en qué inteligente, experimentado y carga y chévere sea el pastor. No, es confiar en Cristo. ¿Cómo podemos someternos a la iglesia? Someter mis finanzas. O sea, ¿cómo puedo manejar mis finanzas en esta temporada de vida donde estoy despilfarrando tanto? Y abrir el corazón y con vergüenza poner los números en la mesa y buscar ayuda. ¿Cómo? En nuestra relación matrimonial. Dejar de posponer esa reunión con algún líder y más bien ir, buscar ayuda y someterme a la dirección que me den en mi labor como padre y madre, que no queremos que nadie se meta con mi hijo, con mi hija. Tienes que someterte a la autoridad de la iglesia, no solo como un mandato, sino también es un beneficio que tenemos, tener a otras personas que puedan hablar a nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Para ir terminando, nos queda claro que no estamos jugando a la iglesiecita, no estamos cumpliendo con una mera tradición humana, ¿verdad? Sino que estamos siendo partícipes de la obra redentora y santificadora de Cristo. Estamos invirtiendo nuestra vida en algo incorruptible, en su iglesia. Él va a volver por su novia, que es su iglesia. Entonces, por esa razón estamos profundizando en esta serie de fundamentos. Y lo que quiero que te estés preguntando es que, ¿por qué no estoy viviendo mi vida como un miembro de la iglesia? O si la estoy viendo como miembro de la iglesia, ¿de verdad estoy haciéndolo con buen ánimo, de forma real, intencional o solamente superficial? Y para cerrar, quiero nada más leer un versículo que nos sirve de ejemplo, de aspiración. Y es un versículo que relata las prácticas de la iglesia primitiva. O sea, cuando la iglesia se fundó, en ese momento, Hechos 2:42 nos dice lo siguiente. Dice que todos los creyentes, los de la familia, los de su cuerpo, los que habían sido rescatados por el Señor, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión, a la oración, a compartir juntos las comidas. Y esto es un ejemplo para nosotros, pero también en nuestra iglesia tenemos 6 valores que más o menos describen nuestras prácticas, que describen cómo debería vivir un miembro, que describen cómo debería ser caracterizada nuestra iglesia. Y estos 6 valores los vamos a estar profundizando en las próximas 3 semanas. Porque todos estos valores están fundamentados y anclados en las Escrituras. Entonces, ¿cómo somos bíblicamente orientados? ¿Cómo de verdad la Biblia es el centro de nuestras vidas? ¿Cómo dependemos en la oración? Ministerialmente enfocados, ¿cómo servimos al cuerpo de Cristo? ¿Cómo damos de nuestro dinero y eso nos distingue, valientemente generosos? ¿Cómo somos culturalmente comprometidos e impactamos a la sociedad que nos rodea? ¿Y cómo somos relacionalmente conectados, o sea que vivimos en armonía? Entonces, para terminar, antes de orar, nada más voy a leer unas preguntas que quiero que ustedes mediten. Después voy a orar y vamos a cerrar el tiempo adorando al Señor. Entonces, medita y profundiza en estas preguntas. ¿Con qué frecuencia te congregas? ¿Con qué actitud te congregas? ¿Cuál es tu compromiso en tu servicio?
¿Estás dispuesto a llevar una carga significativa sobre tus hombros? ¿O consideras que todo lo que respecta a la iglesia es responsabilidad de los líderes y de los pastores? ¿De qué manera velas por el involucramiento de tus hijos en los ministerios que brinda la iglesia para el discipulado de sus vidas? ¿Los involucras, los empujas, los animas o que hagan lo que quieran? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón para involucrar a los líderes de la iglesia en mis problemas más íntimos o no? Oremos juntos. Padre, te doy gracias por este recordatorio que nos das hoy, de que tu iglesia no es un jueguito, de que tu iglesia no son 4 paredes, de que tu iglesia es un cuerpo vivo formado por todos aquellos que hemos sido rescatados de la muerte y del pecado por medio de tu muerte y resurrección, Cristo. Perdónanos por tomar las cosas tan a la ligera, perdónanos por ser tan olvidadizos del poder que hay en tu cuerpo, de la autoridad que tienes tú, Cristo, como cabeza. Y Padre, más allá de nada más meditar en todos estos aspectos que encontramos en tu palabra, te pido que las personas que están aquí sean movidas por tu espíritu a dar un paso. A los que están escondiéndose, que puedan dar un paso y comprometerse. A los que ya están comprometidos, que los animes y los fortalezcas a seguir comprometiéndose y viviendo para tu reino. Padre, aléjanos de vivir en accionismo, en activismo, en vivir solo en eventos, en luces, en música, en cosas que pasan. Y ayúdanos a fijar nuestra mirada en las cosas del cielo. Te amamos, Padre, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.